Empezamos, amén, allí con Éxodo capítulo 30, verso 2. El tabernáculo, amén. Orando el tabernáculo. Es nuestro tema principal, conociendo el tabernáculo de reunión. Cuando no hay un conocimiento del tabernáculo de reunión, créame que nos estamos privando de ah, una experiencia extraordinaria. Pero, amén, el altar del incienso es esta parte fundamental también que está dentro del tabernáculo, que se le llama el tabernáculo de Moisés en la Biblia, porque Dios se lo dio a Moisés, Moisés instruyó cómo ser edificado. Entonces, este último, escucha, este último de los objetos sagrados allí en el lugar santo, amén, es este, era este, perdón, el altar del incienso descrito allí en Éxodo 30. Amén. Cuando lo describe, amén, habla acerca de sus dimensiones, de sus características. Y en estas dimensiones en particular, dice, su longitud será de un codo y su anchura también será de un codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Amén. Entonces, este tabernáculo, este incienso, este altar del incienso, perdón, dentro del tabernáculo, era una parte también fundamental. El altar del incienso, recuerde que toda pieza era cubierta de oro puro. Amén. Todo lo que era, los cuernos, por cada esquina, todo tenía que ser recubierto de oro. Amén. Entonces, tiene estos 3 pies de alto aproximadamente, hablamos en codos, pero son en realidad pies, traduciendo los codos pues a las medidas de nosotros. Ponga 3 pies de alto y una con estos anillos y estos cuernos que trae, claro que trae, estos anillos son para las varas con los cuales lo transportaban. Cada una de estas piezas, otra vez, si usted navega más adentro, cada una de estas partes, amén, tiene un significado profundo. Amén. Los anillos, las varas, los cuernos, las esquinas, todo, absolutamente todo. Entonces, el versículo 6 de Éxodo 30 describe el lugar, y recuerde que hablamos de la posición de donde estaban estas, más en el lugar santo. Dijimos que la mesa de los panes estaba posicionada hacia el norte, y bueno, este altar del incienso, amén, el Señor le instruyó a Moisés en el versículo 3 cuando le dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. El arca del testimonio, el arca del pacto, amén, ya en el lugar santísimo. Pero este altar estaba fuera todavía del lugar santísimo, pero frente o delante, si lo miramos así, delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, o sea, delante del arca que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Amén. Entonces, el altar del incienso se colocó allí en medio del muro occidental del lado del lugar santo, ahí en el tabernáculo de Moisés. Este lugar específico del lugar santo fue creado por el velo que colgaba, pues, y que separaba el lugar santo del lugar santísimo, a mí donde estaba el arca del testimonio. Entonces, cuando el sacerdote entraba en el tabernáculo de Moisés, había estado directamente enfrente, apoyado contra el velo. O sea, tenía que pasar por allí, no había forma de, de esquivarlo, no había forma de ignorarlo, estaba allí, era una posición fundamental. Amén. No estaba en la orilla, no estaba, amén, en los 2 lados, no, estaba exactamente enfrente del velo. Entonces, así como el Señor dio estas instrucciones específicas a Moisés, Él le dio también le dio acerca del altar de incienso la importancia y el significado. Amén. Fue hecho una forma como el Señor le dijo a Israel que él moraría, él completamente moraría. Amén. Entonces requerían sacrificios de animales constantemente
amén, a diario por varias razones diferentes, ¿no? En el día de la expiación, los sacrificios duraban continuamente durante todo el día. O sea, el olor, imagínese usted el olor que desprendía la sangre, los animales muertos, o sea, debió haber sido muy, muy fuerte. Entonces, el incienso realmente como que aliviaba este olor o después de tantos animales, tanta sangre derramada, o sea, existe, era terrible, ¿no? Y si usted ha estado cerca de una vaca muerta o cuando la matan o animales, no es una escena así muy, muy deleitosa, ¿no? Sino que los olores, la sangre constantemente, entonces era terrible, ¿no? Pero el incienso traía este aroma delante de Dios. Entonces el incienso realmente representa las oraciones del pueblo de Dios. Esto es lo que el incienso representa. El incienso del altar representaba las oraciones del pueblo de Dios. Entonces el incienso es lo que producía este aroma agradable al Señor. Y el rey David escribe esto en sus oraciones, lo describe como incienso. Él habla de sus oraciones a Dios y habla de esto, ¿no? Salmo 14 del 1 al 2, cuando él dijo, suba mi oración delante de ti como el incienso, amén. O sea, lo describe, amén, sobre sus oraciones como el incienso. Suba delante de ti mis oraciones como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Lo que él hacía, que sea para ti algo agradable, algo deleitoso. Así que en el Nuevo Testamento las oraciones se representan como incienso, porque Apocalipsis 5:8 también nos describe de esta forma, cuando él dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, dice que se postraron delante del Cordero. Amén. Todos tenían arpas, dice, y copas de oro llenas del incienso que son las oraciones de los santos. O sea que la oración no es meramente palabras, por eso es importante que usted y yo vengamos y hablemos al Señor de una forma adecuada, una forma apropiada cuando venimos y todo lo que hacemos. El incienso era constante todos los días, era constante delante de la casa de Dios. Entonces nuestra oración, por eso nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra enseñanza, nuestra oración, nuestra adoración, todo, amén, tiene que tener este significado, que le traiga a Dios, amén, adoración y alabanza, que es el que le traiga a Dios oración, una conversación ante el Señor, que sea pura, sincera y que tenga significado. Todo lo que hablamos para con Dios, sea en cantos, sea en salmos, sea en himnos, sean en palabras, sea en oración, es esta comunicación que estamos teniendo con Dios, estamos hablando con Él. Entonces, por eso usted se da cuenta que cada vez que usted viene al Señor, si viene al Señor con un canto de adoración, un canto de alabanza, amén, el Señor se deleita y el mover de Dios se hace presente. Pero cuando cantamos algo que tiene que ver con nosotros, ¿me entiende? Que tiene que ver con nuestras vidas, con lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros queremos, no es el mismo impacto, ¿me entiende? Porque es el incienso lo ofrecemos a Dios, no a nosotros, a Dios. O sea, como se viene a ofrecer esas oraciones delante de Dios. Ahora, este humo realmente representaba esto, las oraciones del pueblo de Dios, las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, este incienso cumplió estas funciones muy importantes también. Este humo representando las oraciones del pueblo de Dios que ascienden a su trono. Por tanto, Aarón y sus hijos, ellos debían quemar incienso durante todo el día. Y esto lo describe Éxodo capítulo 30 del 7 al 8. Porque le dice a Aarón, y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar
cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo va a quemar. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso como rito perpetuo delante de Jehová por todas sus generaciones. O sea, era un mandato que el incienso fuera quemado allí en el altar, que allí fuese quemado el incienso, amén, en el altar. Entonces, quemar incienso en el altar era privilegio de Aarón y sus descendientes. Solo ellos podían hacerlo. No se podía quemar fuego o incienso extraño en el altar. O sea, no algo que no fuese indicado, que no fuese instruido. Amén. Él tenía que ser ahí precisamente. Entonces, y quemar ese incienso en el altar era este privilegio que Dios les había dado a ellos. Era mantener encendido el incienso al menos 2 veces al día. O sea, como la palabra de Dios lo dice, ¿no? O sea, que debía quemarse. Entonces, hubo una advertencia en cuanto de no van a ofrecer sobre el incienso ah, extraño, no ofrezcan sobre el altar un incienso extraño, ¿no? Hace una especificación. Dice, no ofrezca sobre el tabernáculo, pero sobre el altar del incienso, no ofrezca sobre él un incienso extraño, o sea, no, ni mucho menos sacrificio, ni ofrenda, ni tampoco derrames sobre él libación, o sea, no ofrezcas algo que no sea pedido. Tiene que seguir las especificaciones de cómo Dios se lo dio a Moisés, las indicaciones, cómo lo tenía que hacer. Entonces, habla acerca de este de este incienso extraño que no se debería ofrecer. Probablemente no utilizaba los ingredientes necesarios, que no usara otra cosa para ofrecerlo, porque Dios dio específicamente cómo es que vas a dar el incienso, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a mezclar, ¿me entiendes? Tiene que ser puro. Y la palabra de Dios es específica cuando le dice a Moisés qué es lo que vas a ofrecer. Y usted lo puede leer en Éxodo 30, de 34 al 38, cuando le especifica de qué vas a hacer el incienso. O sea, había ingredientes específicos mencionados, amén, que se mencionan en el verso 34. Habla acerca de estas especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. O sea, la Biblia no hace más especificaciones en cuanto a medida, cuánta porción de cada uno, pero sí menciona de qué era este incienso que iba a ser ofrecido. Amén. Ahora, si usted y yo hoy nos podemos hacer un incienso, pues probablemente no lo haríamos como tal, ¿correcto? Porque primeramente muchos de esos ingredientes probablemente no los tengamos, pero gracias a Dios que ya no tenemos el tabernáculo en el desierto, ahora usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Eso es importante. Entonces, pero sí nos habla de una obediencia a lo que Dios manda, a lo que Dios indica. Amén. Entonces nos acercamos al Señor con un corazón contrito, un corazón humillado delante de su presencia y no ofreciendo fuego extraño, sabiendo que Dios no aceptaría, Él no recibiría. Amén. Y por eso tenemos cuidado en cómo acercarnos a Dios, porque, amén, traemos estas peticiones, estas oraciones, nuestra vida y queremos ser aceptables delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, es considerado no ofrecer fuego extraño, ser obediente en cómo debía hacerlo, con qué debía hacerlo, cuándo debería hacerlo, amén, quién debía hacerlo, todo eso era sumamente importante. Y hay situaciones difíciles cuando o tratamos de hacerlo a nuestra propia manera o no estamos bien, amén, delante del Señor. Por eso el Señor dice, ven, pongámonos a cuentas, amén, pongámonos a cuentas. Y un ejemplo muy claro es acerca de los hijos, amén, acerca de los hijos incluso de Aarón. O sea, la Biblia da un ejemplo de esta desobediencia cuando él manda a dar este incienso, cuando solo Aarón y sus parientes, ellos podían servir en el tabernáculo de Moisés. Pero en este caso el incidente tiene que ver con su familia, o sea, dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú.
Ellos se declararon culpables por el Señor por violar sus mandamientos. ¿Qué hicieron? En Levítico capítulo 10, versículo 1, registra esta transgresión contra Dios ahí en el tabernáculo. Cuando dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en su incensario, amén, fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, una vez más, ellos no obedecieron o hicieron como que su propia voluntad, ¿no? O vamos a mejorar esto, quizás, vamos a inventar algo más. Pues no, ellos desobedecieron y no ofrecieron lo que debían haber ofrecido delante del tabernáculo. Entonces, para poder servir dentro del tabernáculo de Moisés y más tarde lo que sería el templo de Jerusalén, o sea, Ah, recuerde usted que cuando David le dijo al Señor, mire, yo le voy a edificar una casa, usted vive en una tienda en el desierto, ese era el tabernáculo, y David le dice, pues ahora yo te voy a hacer una casa, y Dios le dice, no, 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 Señor, usted no lo va a hacer, la va a hacer su hijo Salomón, y bueno, esto fue el templo de David, ese templo fue lo que antes era el tabernáculo. Entonces, lo que ahora se hacía, lo que antes se hacía en el tabernáculo en el desierto, ahora todo se hacía en el templo que fue edificado por Salomón. Amén. Entonces, este sacrificio o este servir dentro del tabernáculo de Moisés y más tarde en el templo de Jerusalén, um, la obediencia y la pureza de corazón eran necesario para los sacerdotes, era un requisito indispensable para ellos. Entonces Dios vio pues que Nadab y Abiú faltaban y aunque su castigo parece ser duro, amén, para el día de hoy, debe tenerse en cuenta que el juicio de Dios siempre triunfa sobre el hombre, o sea, Dios siempre castigó el pecado. El versículo 2 nos dice, amén, acerca de qué pasó con ellos. Dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esto es lo que el Señor hizo, porque ellos ofrecieron un incienso, amén, aroma, algo extraño que Dios no había pedido. Amén. Y allí, cuando ellos estaban ofreciendo, dice que salió fuego de delante de Dios y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, algo quizás drástico a nuestro entender el día de hoy, pero ese era lo que Dios estaba pidiendo, obediencia, obediencia. Incluso tuvo lugar, como escuchamos, o sea, dentro del lugar santo del tabernáculo de Moisés, o sea, dentro del lugar santo, allí en ese lugar santo, donde ellos ofrecieron ese incienso o fuego extraño. Entonces la presencia de Dios estaba. Recuerde que Dios se manifestaba del otro lado del velo. Amén. No era en el lugar santo. Amén. Pero era en el lugar santo se ofrecía el sacrificio o se ofrecía el incienso. Pero del otro lado del velo es donde estaba realmente el arca del pacto, donde Dios hablaba con el sacerdote. Pero fue de este lado del templo que el Señor, amén, había esa separación, pero Dios manifestó su fuego. Amén. Fue fatal para Nadab y Abiú. Amén, porque ellos que se quedaron consumidos por el fuego. Y bueno, Dios realmente estaba diciendo que Dios espera una obediencia absoluta. Amén. Y hay grandes bendiciones en la obediencia para con Dios, pero trae también las consecuencias por la desobediencia. Amén. Entonces era la desobediencia para Dios siempre ha sido un problema grave. Amén. Y como tal, requería graves consecuencias por la transgresión o por el pecado. Amén. Para el Señor, la desobediencia siempre ha sido considerado como algo grave, algo de mucha consideración. Amén. Por eso, amén, en nuestros días vemos mucha desobediencia. Amén, mucha desobediencia. Amén. El enemigo sabe que si puede provocar a cualquier persona para ser desobediente, sabe que a Dios no le agrada eso, que lo separa del Señor. Amén. Entonces que todo caso de desobediencia viene, amén, a dañar nuestras vidas. Todo caso de desobediencia viene a ponernos en mal delante de Dios. Entonces, como ya lo dijimos, el quemar el incienso se viene
amén, al templo de Jerusalén. Y ahí era una práctica cómo se asocia con la oración. Amén. Lucas 1:10. El quemar incienso allá en el tabernáculo, luego en el templo, amén. Y lo vemos un claro ejemplo, tanto en la práctica de quemar este incienso y lo asociamos con la oración que se ve, la cual se habla en los evangelios. Lucas 1:10 nos habla entonces y describe la práctica hablando acerca de este hecho, amén, que en un tiempo específico durante el día fue reservado para la ofrenda del incienso. ¿Recuerda? Cuando dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Amén. O sea, el tabernáculo de Moisés vino y predominó en la vida de los antiguos israelitas a lo largo del Antiguo Testamento. O sea, esta tradición realmente da paso o da origen, amén, al sistema de adoración del templo, cómo iba a ser en el templo. Entonces, como se ve en las descripciones de la vida del Nuevo Testamento, en la allá en las ciudades del primer siglo y cómo el Señor habla de esto, o narra acerca del templo, de lo que se hacía en el templo. Amén. Allí de cuando Jesús hablaba acerca del templo ahí en Jerusalén. Habla de estas oraciones que se hacían, cómo los sacerdotes todavía, los escribas todavía ofrecían este incienso, ¿me entiende? De ahí la idea. De ahí viene la idea de que usted todavía mira el día de hoy en la iglesia tradicional como un incensario, ¿no? Que trae humo delante en la celebración. No lo mira mucho en otras religiones, en otras denominaciones, probablemente solamente en la denominación tradicional, la iglesia católica. Entonces ahí puede mirar cómo todavía utilizan un incensario, ¿no? Pero de ahí viene el significado. Desde entonces viene el significado de ofrecer un aroma deleitoso delante de Dios. Entonces, Lucas demuestra cuánta, cómo se mira, pues, en el Nuevo Testamento. Y si usted lee y analiza el libro de Lucas, va a ver cómo nos habla y hace mucha referencia acerca del incensario, del incienso en el altar. Porque habla de horas específicas que se asignaron para ciertas oraciones y ofrendas. Amén, lo puede mirar todavía ahí. Ahí entonces en el altar del incienso, y esto de vamos a leer rapidito, amén, en Éxodo 30 del 1 al 7. Éxodo 30 del 1 al 7, amén, y se nos ayuda mi buena hermana Estefanía, Éxodo 30 del 1 al 7, amén, y Éxodo 30 del 1 al 7, y vamos que volamos por allí. Amén. Anthony, ayúdeme a leer Éxodo 30 del 34 al 38. Anthony, Éxodo 30 del 34 al 38. Entonces, vamos a remontar entonces esta práctica del incienso, amén, al Nuevo Testamento. El altar del incienso, ¿por qué es esto? Es un tipo de Cristo. Recuerde que cuando Dios le dio a Moisés las especificaciones del tabernáculo, él le dijo que era sombra, que era tipo, que era figura, tanto de lo que era como lo que habría de ser. Amén. Esto fue específico. Entonces, este altar del incienso es esto, este es un tipo de Cristo como nuestro intercesor, abogado tenemos para con Dios. Y es lo que usted hace cuando usted viene a la presencia de Dios y viene al altar, cuando ofrece sus oraciones, eso es lo que usted hace. El Señor no está aquí ya con nosotros físicamente, pero está en nosotros, en nosotros. Entonces, ahora la palabra de Dios dice que el Señor está reconciliando a otros por medio de nosotros, por medio de nosotros. Amén. Así que, rapidito, mire, vaya, ¿qué dice Éxodo 30, 1:7, mi hermana Estefanía, por favor? Amén. Estamos.
Y Anthony, ¿estás listo, mi hermano Anthony? Sí, pastor, dígame. ¿Estás listo? ¿Me puede repetir la cita, por favor? Sí, mi hermano, creo que lo agarré en un lugar de Morfeo. ¿Va? Listo, Éxodo 34, Éxodo 30, del 34 al 38. Hermana Estefanía, Éxodo 30 del 1 al 7. Pastor, deme unos 2 minutitos, ya me he parqueado. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Oh, no, no Ya le tiene. llevo a leer, ¿ya? Por Perdón, hermana, bueno, vamos, Anthony. Amén. Del 34 al 38, ¿va? Yes, sir. Amén, en el nombre de Jesús. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte del polvo fino, parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, estos materiales o estos ingredientes que el Señor da acerca del altar del incienso, recuerde que menciona mucho todo uno, cada uno de ellos menciona la madera de acacia cubierta con oro. Amén. O sea, nos habla de esta humanidad de Cristo, pero también nos habla de esta divinidad pura de parte de Dios. Amén. Y otra vez vemos y vamos a escuchar. Amén, acerca de este varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, o sea, de la naturaleza de Jesús, lo que se corrompía o lo que el hombre, la humanidad, pues lo que no permanece para siempre, amén, pero cubierto de una capa de oro, amén. El Señor mismo, su obra, su ministerio en la tierra, pues no iba a ser para siempre, pero te estaba revestido del poder de lo alto. Amén. Nos da a entender un gran significado acerca de lo que era Jesús y de lo que habría de ser y lo que habría de venir. Amén. Amén. Con calma, hermana Estefanía, cuando usted esté lista, está bien. Amén. Entonces, y esta altura nos habla que es alto, pues, y es dentro de allí del lugar santo, tenía esta altura. Amén. Entonces habla acerca de esta exaltación, cómo el Señor, amén, es levantado por encima de todo, amén. Entonces, cuando estamos orando, en nuestra oración, estamos cerca al lugar de reunión con Dios en nuestra vida espiritual. Estamos cerca de Dios. O sea, ya cuando estamos en el altar del incienso, otra vez recuerde que ya pasamos entramos por las puertas, entramos al atrio con alabanza, entramos al lugar del sacrificio. Amén. Entramos a lavarnos ya con su palabra, porque era imposible poder llegar hasta aquí sin estar lavados, ¿me entiende? No, ya habíamos pasado todo un proceso donde hemos permanecido limpios delante de Dios y cuando permanecemos limpios delante del Señor podemos traer nuestra oración, una oración sincera, una oración pura delante del Señor. Amén. Entonces, este gran significado con lo que estaba hecho, con lo que estaba formado, con lo que estaba revestido, es importante. Amén. Entonces, la oración siempre es así, ¿va? Lleva esta pureza, ¿me entienden? Ya entra purificación, ya está esta justificación. Cuando llegamos aquí, entonces, es por eso que es deleitoso delante de Dios, porque ya no hay culpa, ya no hay en qué condenarle, ya no hay cómo condenar, no hay nada que condene al ser humano, porque ya está allí. El sacerdote tuvo que haberse asegurado de estar bien delante del Señor. Amén. Era
para su propio bien, presentarse a Dios bien. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, dijimos que es un tipo de Cristo en la oración, amén, para todos aquellos que creen, amén. Este incienso, se dice la palabra de Dios que era un incienso perpetuo ante el Señor, perpetuo, o sea, para siempre, para siempre. Iba a ser ofrecido cada mañana, cada noche, amén, y que muestra pues que la oración y alabanza deben ofrecerse a Dios perpetuamente, o sea, para siempre. Tenía que ser, o sea, por eso el Señor le dijo a Moisés, esto es sombra, tipo, forma de lo que figura, de lo que es, de lo que ha de ser todavía. Entonces, era la forma como Dios estaba hablando a Moisés. Por eso es tan importante considerar cada uno de ellos. Amén. Entonces, había otra vez estos ingredientes eran muy necesarios, seguir las instrucciones de Dios para que el incienso fuese puro, aceptable delante de Dios. Entonces, un incienso puro, otra vez, una alabanza pura, una adoración pura delante de Dios, se distingue del incienso compuesto de estos cuatro ingredientes que Dios le había dado a Moisés. Amén. Entonces, no, era este material que tenía que ser molido, quizás, machacado, preparado, no sé cómo pudo haber sido para que saliese un aroma mezclado, un aroma de estos ingredientes mezclados que fuera muy agradable. Amén. Cada una de estas partes, acuérdense que nos habla de la obra del Señor de una u otra forma. Pues una vez más nos recuerda que el Señor mismo tuvo que ser inmolado. Amén. Él tuvo que ser, amén, sacrificado, tuvo que ser molido, tuvo que ser golpeado. Una gran mezcla de cosas que Él recibió, amén, para poder ser aceptable como un sacrificio aceptable delante del Señor. Amén. Nos ayuda en oración para interceder por nosotros, entonces, con esos gemidos indecibles. O sea, hay ocasiones que usted y yo vamos a ofrecer oración y necesitan llegar esos momentos cuando vamos a ofrecer oración, alabanza a Dios con gemidos indecibles. Amén. No hay forma, amén, no hay forma. Entonces, gracias, Estefanía. Adelante, en nombre de Jesús. Perdone. Dijimos que Éxodo 30, del 30 1 del al 1 al 7. 7. Vamos. Ya, perfecto. Dice, harás de sí mismo un altar para quemar el incienso, de manera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Amén. Todo puro. Todas las instrucciones como Dios había dado. Gracias. Amén. Entonces, era muy necesario que fuese hecho tal y como Él lo había dicho. Esto nos lleva a este incienso puro, hacerlo de acuerdo, todas las especificaciones como Dios se lo había dado, porque era tan importante. O sea, todas las piezas en el tabernáculo eran muy importantes, pero cada una tenía su tarea primordial, o sea, cada una de ellas tenía su significado y su aplicación en la vida del ser humano, en la vida del sacerdote, en la vida en su acercamiento para con Dios. Por eso este incienso puro, amén, era tan importante que se siguieran estas especificaciones. Entonces, si vemos, se toma pues cada una de estos ingredientes después de haber sido la pieza, la figura, la forma, la estructura, habiéndose hecho tal como Dios lo había indicado. Entonces, habla de estas proporciones perfectas, ¿me entiende? En toda la perfección del Señor Jesucristo. O sea, habla de ese
de que no hay forma, pues, no hay manera, no hay ningún espacio para hacerlo a como Moisés quería hacerlo. No había forma a dar cavidad a lo que el sacerdote quería hacer. No, tenía que hacer específicamente lo que Dios estaba pidiendo. Entonces, cuando usted y yo venimos al Señor en una forma, amén, con un corazón contrito, humillado, buscando su voluntad, es cuando de verdad miramos la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero cuando procuramos hacer las cosas como Dios no nos ha pedido, es donde complicamos la situación. Amén. Cuando obedecemos a Dios, Dios se deleita, Él se goza, Él se regocija. Amén. Y es tan importante, amén. Y una de esas ocasiones, muy en particular, que quiero que usted mire el efecto que tiene, amén, al seguir las instrucciones de Dios, está en Números capítulo 16. Esta escritura la consideramos en algún momento acerca de esta experiencia que tuvo Moisés allá en el desierto, amén, cuando él dirigía al pueblo de Israel y el pueblo de Israel de repente dijo, no, vamos a hacer, amén, lo que nos parece, ¿no? Entonces, hay algo muy, muy importante en cuanto a la palabra de Dios cuando es aplicada a nuestras vidas y a veces nos parece como que lo que se pide es mucho, ¿me entiendes? No, esto no me agrada, amén. Esto no está bien. Pero no, cuando el Señor da esta palabra, amén, a su pueblo a través de ministros, a través de líderes, a través de su propia palabra, amén, a través de la enseñanza, el Señor tiene una gran consideración a eso. Por eso Él va a pedir y Él va a juzgar a aquellos hombres y mujeres que hablamos o que enseñamos o que predicamos o aquellos que profetizan. El Señor va a pedir cuenta por cada palabra, ¿me entienden? Cada palabra que es hablada. Entonces, porque es primordial. Pero cuando leemos esta historia en particular acerca de Moisés, cuando él se encuentra allí con los hijos con Coré, amén, con Coré y la gente que estaba con él, nos damos cuenta que ellos realmente se rebelan con lo que Dios estaba pidiendo, amén. Ellos tuvieron esta actitud, amén, y le dijeron a Moisés, diciéndoles, ¿por qué toda la congregación son santos? Dice, en medio de ellos también está Jehová. ¿Y por qué ustedes se levantan sobre la congregación de Dios, ¿no? Como diciendo, ¿por qué solo ustedes se creen más? ¿O por qué ustedes se consideran así más cerca de parte de Dios? Y diciendo, o sea, ¿quiénes son ustedes? Como que quitando esa honra o ese respaldo que Dios les había dado, ellos no lo estaban reconociendo así, amén. Sin embargo, amén, dice la palabra de Dios que cuando Moisés oyó esto, que ellos estaban revelando, no reconociendo lo que Dios estaba haciendo en ellos, él se postra en su rostro a tierra, él habla a Coré y le dice, mañana el Señor va a mostrar quién de verdad es suyo, es de él, y quién es santo. O sea, y va a hacer que se acerque a él. El que él escoja, él lo va a acercar a sí mismo. O sea, él mismo, Dios mismo lo va a acercar. Entonces el verso 6 le dice, hagan esto, tomen incensarios. Coré y toda su gente, tomen incensarios y pongan fuego en el incensario y pongan en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Dios escogiese, aquel será santo. Dice, esto les baste a ustedes. Con esto tengan, pues. Dijo más Moisés a Coré, oigan ahora, hijos de Leví, ¿acaso les es poco que el Dios de Israel les haya a ustedes apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estén delante de la congregación para ministrarles, y que les hizo acercar a usted y todos sus hermanos, los hijos de Leví, conjuntamente con ustedes. Dice, ¿les es poco esto? ¿Procuran también tener el sacerdocio? Dice, por tanto,
tú y toda tu gente, todo tu séquito son los que se juntan contra el Señor, contra Jehová. Pues Aarón dice, ¿qué es para que contra él murmuren? Amén. ¿Qué es para que contra él murmuren? Entonces, ah, ellos servían, sin embargo, Aarón era el sacerdote y el Señor hablaba a través de ellos para el pueblo de Israel y ellos dijeron, pues, ¿quiénes son ustedes? Que son los únicos como que a Dios solamente les habla a ustedes, ¿no? Pero hay algo muy importante en estas palabras. Entonces, ah, si usted se da cuenta, hubo este juicio contra ellos ah, ante, por esta rebelión. Y dice la palabra de Dios que murieron muchos, muchos hombres, amén, por esta rebelión que ellos tuvieron delante de Dios. Entonces, pero más adelante, el Señor habla acerca en el verso 41 al 47, dice muy importante. Amén. Y dice la palabra de Dios en este incidente, al día siguiente, dice verso 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciéndole, ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová, porque ya los hijos de Coré y su rebelión habían muerto, la tierra se los había tragado, ya el Señor había ejercido juicio sobre ellos por esta desobediencia, pero una vez más, al día siguiente dice que toda la congregación de los hijos de Israel vienen y murmuran contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Entonces aconteció que se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, y miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés y Aarón vienen al tabernáculo de reunión al ver lo que está pasando allí en el tabernáculo de reunión. Ven que la gloria de Dios está allí, que la nube había cubierto, y entonces Jehová habla a Moisés y le dice, apártense del medio de esta congregación. Amén. Quítense de allí de ellos. Dice, yo los voy a consumir en un momento. Ya no solamente aquellos que habían muerto, que se habían revelado, no, ahora estos otros que se han revelado, el Señor dice, apártense de ellos, que yo los voy a consumir a todos. Amén. Y recuerde usted que había muchas ocasiones donde el Señor le dijo a Moisés, mire Moisés, amén, qué mejor es que yo le dé otra gente nueva acá para que trabaje con usted, para que vaya con usted. Y Moisés dijo, no, Señor, no hagamos eso. Amén. Esa fue la oración de Moisés, fue la forma como él intercedió delante de Dios para que Dios no hiciera eso. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón, se postraron delante de Dios, se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés, Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, haz sacrificio por ellos, haz intercesión por ellos. Amén. Entonces, porque dice, porque el furor, la ira de Dios ha salido de su presencia y la mortandad ya ha comenzado. Entonces, esto es lo que el Señor estaba haciendo. Estaba castigando a todo el pueblo de Israel por su desobediencia y su rebelión. Entonces, Aarón obedece, él toma el incensario, como Moisés dijo, y él corrió, dice la palabra de Dios, en medio de la congregación. Entonces, esta mortandad ya había comenzado. Y él puso incienso, como le dijo Moisés, hizo la expiación por el pueblo, se puso entre los muertos y los vivos, dice, y cesó la mortandad. Entonces, aquella mortandad fue mucho más, fueron 14,700 hombres, amén, sin contar los que ya habían muerto por esa rebelión, amén, que ellos hicieron contra Moisés, contra Aarón y realmente contra Dios. Entonces, nuestra desobediencia no es solamente con nuestros líderes, ¿me entiende? No, nuestra desobediencia es contra Dios. Por eso es el cuidado de hacer las cosas como Dios nos manda a hacerlas. No porque alguien quiere obligarle a usted a hacer algo, no porque él quiere, amén, exigirle y obligarle y demandarle. No, hay algo más, mucho más allá, amén, en la obediencia.
La obediencia es tan importante delante de Dios. Pero quiero terminar con eso. Amén. Cuando Aarón hace caso y él viene con el incensario delante, hace como Moisés le dijo, toma incienso, toma fuego y lo pone en el incienso y pasa sobre el pueblo de Israel y empieza a parar la mortandad. Ese simple hecho de Aarón tomar el objeto, mire, tomar el incienso, o sea, qué, ¿qué magia podía tener? Pues, ¿qué poder puede tener un aparato, un incensario, pues, a tal grado que él lo toma y lo toma en sus manos y corre a donde está la congregación y se pone donde están los vivos y los muertos ya allí, y entonces deja de morir la gente. Así, de esa forma milagrosa, ¿me entiendes? Para de morir la gente. Así como estaban muriendo, dejan de morir y ya la gente ya no muere por parte de Dios. Amén. Pues eso no es tanto el objeto, no es tanto las cosas físicas, pero es la actitud, el corazón, la obediencia delante de Dios. Amén. En hacer las cosas que Dios pide hacer. Entonces, este es el altar del incienso. Es aquí donde usted y yo, por eso es tan importante, y dice que las oraciones de los santos son este incienso, son este aroma, esta adoración y esta alabanza, lo que Dios le agrada, porque a estas alturas el sacerdote estaba ya purificado y listo para ministrar en la presencia de Dios. Amén. Por eso es tan importante. Amén. Entonces, cerramos con esta última pieza en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo. Y, amén, es aquí donde usted y yo traemos nuestra oración y nuestro clamor delante de Dios. Amén. Por eso tiene un gran significado. El objetivo es que usted no llegue aquí. El propósito del enemigo es que usted no permanezca aquí. Amén. Que usted se divaga, que usted se duerma, que usted se olvide, que usted ignore, que usted desobedezca, que usted se aparte, que usted haga todo lo contrario para que no llegue aquí. Ese es el propósito del enemigo. Amén. Porque es aquí donde usted empieza a levantar esa oración y esa alabanza delante de Dios. Y esto es lo que tiene un verdadero significado. Amén. El llegar en el altar del incienso, el llegar a la oración, al clamor delante de Dios. Amén. Y una vez más, que este matutino no sea ese tiempo devocional para su vida. Amén. Que esto no sea el único tiempo que usted escoge para poder acercarse más a Dios. No, Señor, nuestro objetivo es tener nuestro tiempo a solas con el Señor, donde meditamos en el Señor, hablamos con el Señor y traemos toda situación delante de su presencia. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, oremos, Señor, una vez más le damos la gloria y la honra. Cuán grande privilegio, Señor, el poder escuchar su palabra, es poder, Señor, escudriñar, mi Dios, porque es ahí donde está la salvación de esta humanidad, mi Dios. Gracias, oh Rey soberano. A usted adoramos y exaltamos, Señor, y traemos a usted todo clamor, toda petición, toda necesidad, Señor, todo aquello que hay en el cuerpo de Cristo, mi Dios. Hoy lo traemos delante de su presencia, mi Dios, para que sea usted tomándolo, Señor, en sus manos, sea usted haciendo su voluntad agradable, perfecta, Señor, pero este es nuestro clamor y esta es nuestra oración. Mi Dios, a usted, Señor Jesús, venimos. Y presentamos cada una, Señor, de las situaciones y circunstancias que hay a nuestro alrededor, pero queremos, Señor, deleitarnos en usted, decirle, oh Dios, que hoy le traemos delante de usted una alabanza, una oración, Señor, un clamor delante de su presencia, pero que sea como un aroma, mi Dios, que sea una grata fragancia, que sea, Señor, algo deleitoso delante de usted. Hombres y mujeres, Señor, poniéndose entre la brecha, no por sus propios intereses, Señor, no por su propio beneficio, pero a favor de muchos, entregándonos, Señor, como usted lo hizo en la cruz del Calvario, entregando nuestra voluntad,
nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro sueño, sabiendo que haciendo su voluntad es usted, Señor, que provee para nosotros lo necesario en nuestras vidas. Así que, mi Dios, en el nombre de Jesús, hoy oramos y alabamos y exaltamos su nombre. Gracias, Señor, por cada uno, mi Dios, que hoy ha podido ser edificado y que nos ayuda a ser mejores cada día en nuestra ofrenda, en nuestra oración, en nuestra comunicación perpetua o por siempre o continua delante de su presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues Dios bendiga, amén, a cada uno en el nombre de Jesús. Y otra vez es nuestra oración que este estudio le ayude a usted a mejorar cada día en su relación personal para con Dios. Amén. Una vez más, si tiene alguna pregunta, puede dirigirnos al chat, puede, amén, de una y otra forma, siempre levantar su mano y podamos ayudarle en el nombre de Jesús. Pero este es el propósito, ayudarle a acercarse cada día más al Señor. Y mientras más se acerca al Señor, su caminar con Él, amén, se va haciendo aún más deleitoso, más agradable. Se cumple su palabra de ser bienaventurado, feliz, bendecido, amén, bienaventurado. Por lo tanto, Dios me lo bendiga mucho. Amén. Mañana cerramos en el tabernáculo de reunión, estando en el lugar santísimo. Así que Dios me lo bendiga, me le guarde en el nombre de Jesús. Hermano Cuevas. Amén, pastor. Dios le bendiga. Gracias por prestar su tiempo.